Sin más preámbulos, me gustaría presentar al doctor Martin Sweethoff. El doctor Sweethoff es profesor de la Universidad de Alberta y experto en alimentación de precisión para aves. Ha publicado más de 100 artículos y tiene 6 patentes. Su estudio sobre progresión genética en pollos es de los más citados del Poultry Science. Actualmente es presidente de la Poultry Science Association. Les pido le den la bienvenida. Muchas gracias. Es un verdadero placer el poder estar aquí en la Ciudad de México y luego aquí en Pachuca, sobre todo viniendo de Canadá, en donde tenemos 1 metro de nieve en el suelo. Yo encuentro que este clima es muy caluroso, aunque a lo mejor usted lo encuentra muy fresco o frío. Quiero darle las gracias a NHU y también a Excelling por haberme invitado a participar en este evento el día de hoy. Estamos hablando de que de verdad es un honor y un privilegio el que me hayan invitado. Muchas gracias antes que otra cosa. Vamos a comenzar entonces. El título de mi plática es reducir el costo. Sin embargo, quería yo comenzar de entrada diciéndoles que reducir el costo no necesariamente es siempre una buena idea, reducir el costo de nuevo. ¿Por qué lo digo? Tenemos atajos de repente, una lógica en la que decimos, bueno, si reduzco los costos voy a generar más dinero. Eso no siempre es cierto. En ocasiones puede ser un falso espejismo. El término en inglés se conoce como red herring, que es un arenque, ¿sí? Que tiene que ver con la caza, con la pesca, ¿sí? Y en muchas ocasiones, o sea, lo que hacen muchos cazadores es distraer a los perros, ¿sí? Un sendero particular, o sea, por el olor del arenque. En inglés le llaman red herring a estos falsos espejismos. A lo que voy es que a veces reducir el costo puede ser una falsa puerta. Si ustedes llevan la reducción de costos a su conclusión lógica, bueno, si quieren reducir el costo, pues alimenten menos a sus aves. No los alimenten o alimentenlos muy poco. No compren pollitos tampoco. Si no traten su agua. Y no reparen las cosas cuando se rompan o dejen de funcionar, si tanto quieren reducir costos. Eso a lo mejor les reducir su costo, pero no les va a permitir obtener el resultado que quieren. Yo diría que no. Esto no es lo mejor. Yo pensaría más bien en maximizar el valor en la producción avícola. Necesitan ustedes invertir o gastar dinero para ganar dinero. Necesitan no solo gastarlo, sino invertirlo de manera inteligente. Por eso yo propongo de manera amplia la toma de decisiones con base en datos para la producción avícola. Es importante, sí, tomar decisiones sanas basadas en la ciencia, gestionar el riesgo, y eso tiene que ver en gran medida con entender la variabilidad. Por definición, el riesgo está relacionado con la variabilidad. Típicamente, en otras palabras, existe una ventaja. Por ejemplo, a mi hijo, o sea, le gusta el snowboard, o sea, digamos, si por ejemplo, al patinar en nieve, o sea, salto, puede, o sea, pasar un buen momento, pero también tiene el riesgo de que se puede romper el esternón. La mayor parte de las veces, o sea, cuando anda él esquiando por ahí o anda en la nieve, pues salta alto y se divierte mucho, pero una vez sí se rompió el esternón. Podemos cuantificar el riesgo o la probabilidad de alcanzar un cierto resultado en muchas ocasiones. No voy a hablar de esas probabilidades el día de hoy, pero eso es una parte importante de la gestión de riesgo. Voy a hablar más que otra cosa acerca de la agricultura o la ganadería de precisión. Sí, o la agricultura 4.0. Hay muchos términos que seguramente han escuchado acerca de lo que es la agricultura o la ganadería de precisión. Este concepto se trata acerca del uso de datos a partir de sensores para implementar decisiones de manera óptima en tiempo real. También tiene que ver este concepto con llevar los insumos adecuados al lugar adecuado en el momento adecuado. Sí, me muevo para que no haya retroalimentación en las bocinas. Lo que necesitan también es una variable, sí, pero que sea cuantitativa, que varíe en el tiempo y o en el espacio o en ambos tiempo y espacio. Y también es importante poder medir esa variable cuantitativa. Y también es importante poder hacerlo con ella. Si todas esas afirmaciones son ciertas, entonces podremos implementar las decisiones necesarias en el momento en que se necesita esa decisión. Regresaré a esto, pero antes voy a hablar un poco acerca de
de los elementos básicos de la nutrición. En una conferencia como esta, en ABEM, no voy a hablar de muchas cosas nuevas para ustedes, pero sí quiero poner lo que diga yo en un contexto, este contexto. Taché en esta diapositiva, como pueden ver, la opción de minimizar los costos, pero el objetivo del sector de la nutrición es minimizar el desperdicio y maximizar las utilidades, claramente. Típicamente, pues minimizar el desperdicio ayuda a maximizar las utilidades, pero hay otros elementos como el bienestar animal, cuestiones ambientales, sí, la huella ambiental de sus granjas o de su producción, que no están aquí mencionadas, pero frecuentemente pensamos en términos, sí, de formulaciones al menor costo y de obtener lo mejor que podamos con los ingredientes que tenemos a la mano. Pero sí, a lo largo de siglos, sobre todo en los últimos 200 años, ha habido mucha investigación. En los últimos 200 años ha habido mucha investigación sobre nutrición y esa investigación está enfocada en tres áreas en particular. Número uno, la caracterización de la disponibilidad de los nutrientes de las materias primas o los ingredientes de los alimentos. Número dos, caracterizar los requerimientos de nutrientes de los animales. Ese campo sí ha conllevado menos trabajo. Falta mucho trabajo por hacer en lo que es la caracterización de los requerimientos de nutrientes de los animales. Y la tercera área es la formulación o mezcla. Y quiero suponer que una gran parte de los que están aquí podrían estar involucrados en por lo menos uno de estas tres áreas que estoy mencionando aquí de investigación. No voy a dedicar mucho tiempo en esta diapositiva, pero la quiero poner porque creo que es muy importante considerar estos conceptos. La disponibilidad de los nutrientes a partir de los ingredientes es variable y eso puede deberse a la planta misma, por ejemplo, de origen, y también puede deberse esa diferencia en disponibilidad a la forma en la que procesamos esos ingredientes de los alimentos. Ok, entonces existen diferentes variedades de plantas que crecen en lugares diferentes y todo eso puede incidir en la disponibilidad de nutrientes, las condiciones de la cosecha, sí, las condiciones en las que crecen las plantas, pero en lo que respecta al procesamiento, sí, algo que incide mucho es la forma en la que si ustedes presentan el alimento a las aves, es en forma de pellet, o sea, ese alimento extruido en pellets. Sí, ese procesamiento va a modificar la disponibilidad de los nutrientes, de modo que hay muchas cosas que deben entender. Si por ejemplo, el contenido de polisacáridos, sí, por ejemplo, de betaglucanos, por ejemplo, y es ahí en donde la ciencia, sí, de los polisacáridos que no son de almidano o enzimas que se descomponen, ha beneficiado a nuestra industria de manera muy, muy importante. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva porque no quiero que eso se convierta en la parte principal de mi presentación. También tenemos el hecho de que los requerimientos de nutrientes son tan complicados, incluso más complicados que el aspecto de la disponibilidad de nutrientes en los ingredientes de animales. Los requerimientos de nutrientes para los animales dependen de su genética, de su sexo, de su raza y de cada animal individual tiene su propia composición genética y eso los convierte en únicos a cada uno de los animales y significa eso que tienen sus propios requerimientos de nutrientes. También el entorno en donde estén y su etapa en la vida. ¿Y qué está haciendo? Si nada más está engordando, sí, o está manteniendo su peso corporal, o está reproduciéndose, todo eso va a incidir o influir en los requerimientos de nutrientes que tenga el animal. Sí, Carleton Palmer, que es un investigador en Canadá con aves, trabaja con cerdos, pero hace trabajo muy similar a aquel del que voy a hablar yo el día de hoy. Lo que hizo el doctor Pomar fue caracterizar los requerimientos de lisina por unidad de energía, como pueden darse cuenta aquí, para cada animal en su estudio, en la parvada de su estudio, y luego alimentó a los animales individuales de tal forma que pudieran cubrirse esos requerimientos de nutrientes. Les voy a mostrar los resultados un poco más adelante. De hecho, es después de esta diapositiva. Aquí están, de hecho. Encontró en ese estudio que la adaptación de dietas en cerdos individuales dio como resultado una reducción del 30% en la excreción de nitrógeno, lo cual es muy, muy grande si hablamos de la huella ambiental. Y también, si adecuar las dietas a los cerdos, se redujo el costo del alimento en un 10 a 15%, lo cual también es muy importante.
Nuestro enfoque en este momento está muy centrado a nivel de la parvada y voy a hablar el día de hoy acerca de tratar de cambiar ese enfoque para pasar de la parvada al enfoque en el individuo, porque tenemos enormes oportunidades de ser más eficientes, como modificando ese foco de la parvada al animal individual. Llevará algo de tiempo, creo yo, antes de que podamos realizar o hacer realidad todo ese potencial. Sí, por el costo de la tecnología, que en este momento es prohibitiva y no se puede implementar en un entorno comercial, pero sí necesitamos comenzar a identificar cómo hacer posible esa transición del enfoque de la parvada al de individuales, porque tendremos muchas bocas de humanos más que tendremos que alimentar a futuro. A medida que vaya pasando el tiempo y a futuro tendremos más y más humanos en esta tierra a los que habrá que alimentar y hacerlo de manera responsable. Es importante y para ello tendremos que prestar atención a ese enfoque individual. ¿Qué tanta oportunidad existe en este sentido? Bueno, estas revisiones son un poco más antiguas, pero esta retención de nitrógeno en pollos de engorda, o sea, gallinas poderosas, fue el caso de pollos de engorda, la retención de nitrógeno fue del 60%, pavos 57% y pollos 46%, lo que significa que hay muchos más minerales que no terminan en procesos físicos o nutricionales, se desperdician. Necesitamos capturar eso. Una manera de hacerlo, de capturar ese potencial que estamos desperdiciando, es la alimentación por fases. Sí, con una dieta de iniciación, o sea, una de finalización, una de engorda. Sí, típicamente conocemos esos conceptos en el ciclo de un pollo de engorda. Si nosotros pensamos en los requerimientos de nutrientes de los animales, la línea continua, la negra, muestra que hay una disminución. Sí, pero cambia todos los días. Es decir, no cambia en nada más al día 10 o al 21 o al día 35, sí, o en el momento que cambie la dieta. Él cambia todos los días. Lo que hacemos en la alimentación por fases es tratar de obtener el mejor desempeño del animal, sí, cumpliendo con sus requerimientos nutricionales que tengan. Y luego, en el momento en que los requerimientos de nutrientes como el de lisina, o sea, baje, entonces alimentamos con menos lisina. Vuelve a bajar, sí, alimentamos con menos lisina. Y tratando de acercarnos a los verdaderos requerimientos de nutrientes de los animales. Esto mejora la eficiencia de manera enorme. Pero no es algo tan bueno como podría ser. Hay cosas mejores. Idealmente, lo que quisiéramos hacer sería cambiar las especificaciones de los nutrientes de manera diaria, cotidiana, pero incluso mejor que eso sería considerar o tomar en consideración al animal en el momento en que se acerque a comer, considerando qué tan gordo está, cuánto está creciendo o ha crecido y cuánto necesita en ese mismo momento, y mezclar o formular un par de dietas diferentes tal forma que puedan ustedes cumplir con los requerimientos de nutrientes de ese animal. No hemos llegado a ese punto, pero creo que esa es la dirección en la que estamos dirigiéndonos. Tal vez yo ya no lo voy a ver, pero allá vamos. Bueno, vemos una reducción de proteína cruda en dietas de pollos de engorda de menos de 2% de unidades, sí, reduciendo el contenido de nitrógeno en la cama en un 18%. Cada vez que esta línea azul está por encima de la negra, tenemos un exceso de ingredientes. Cada vez que está debajo de la línea negra, tenemos evidentemente una deficiencia, lo cual significa que no estamos coincidiendo con el potencial de los animales. Y ambas situaciones, de más o de menos, conllevan ineficiencia. A la inversa, tenemos los requerimientos de energía. Esa también cambia de manera diaria, pero la energía aumenta, el nivel de energía aumenta. A medida que va creciendo, engordando el animal, se requiere más energía para el mantenimiento del ave misma. Y si nosotros comenzamos, por ejemplo, bueno, regreso, perdónenme. Sí, regreso a esta diapositiva más tarde, pero le explico esto. Si existen excesos o un nivel de exceso de aminoácidos deaminados, si esto incluye un gasto de energía, perdemos, o sea, energía a través del calor. Las excreciones de ácido úrico serán el resultado final de este exceso de aminoácidos porque hemos eliminado el grupo de aminos y terminamos con una mayor producción de amoníaco en nuestras instalaciones. El exceso de energía, por otro lado, frecuentemente termina almacenado como grasa, pero también
puede utilizarse ese exceso de energía como algo que sencillamente se gasta, o sea, incrementando su tasa metabólica basal, o puede el ave estar más activa. Pero en cualquiera de los casos, esa energía se pierde o se disipa en forma de calor. Sí, y se almacena como grasa y reduce el valor de la canal. Si existen niveles de nutrientes suficientes, los aves no van a crecer hasta alcanzar su potencial. Y eso está mal porque si lo que queremos es llevarlos al peso máximo probable, el que necesitamos, y terminamos alimentándonos de más porque tienen costos de mantenimiento más altos y necesarios. Tenemos algunas estrategias de nutrición de precisión que tienen que hacer coincidir, tienen que ver con hacer coincidir la oferta de nutrientes con los requerimientos de nutrientes que son dinámicos de los animales en tiempo real. Podemos utilizar formulaciones estocásticas. Ha habido algo de investigación bastante ya en esta área en particular en cuanto a formulaciones estocásticas. Hay compañías que ya están utilizando formulaciones estocásticas, lo cual significa que ustedes están considerando la variabilidad de los niveles de nutrientes en los ingredientes o alimentos al formularlos y gestionando el riesgo que tiene que ver con los resultados que muy probablemente quisieran alcanzar o van a alcanzar. También tenemos el caso de la oferta de alimento, la caracterización de los ingredientes, que es muy importante. Una de las tecnologías más sorprendentes que tenemos a nuestra disposición es la NIR, sí que nos ayuda a entender qué nutrientes están en nuestros ingredientes y estarán disponibles para las aves que estamos alimentando. Del lado de los requerimientos, existen grandes modelos por ahí que pueden ayudarnos a nosotros a entender mejor cuáles son los requerimientos de las aves. Muchos de estos modelos incluyen, por ejemplo, el EFG. La última vez que investigué el EFG, eso ya fue hace tiempo, el EFG no era tan caro de usar. Era bastante accesible y bastante bueno para predecir los requerimientos de nutrientes. O si tienen ustedes una buena idea acerca de los requerimientos de energía y de proteína, por ejemplo, de lisina, y siempre pienso en términos de proteína balanceada en la dieta y el concepto ideal de proteína no voy a entrar en ello, pero si tenemos una buena idea de ello y tenemos una idea bastante buena acerca de las necesidades promedio para la parvada, podemos generar sencillamente una curva también para obtener una estimación dinámica de lo que necesitan los animales a lo largo del tiempo. Hablemos de los beneficios de la alimentación en fases, y es de lo que quiero hablar en este primer par de puntos. El régimen de 3 fases se puede comparar contra la dieta sencilla. Sí, proporcionado alimento entre 40 y 61 días, lo cual aumenta el uso productivo de lisina en un 6.5%, el régimen de 3 fases, y reduce el costo de la alimentación por ave. Sí, Rick Lyme hizo también trabajo con el régimen de 2 fases, comparándolo contra la dieta sencilla en el mismo periodo de tiempo de 40 a 61 días, y encontró una reducción en el costo del alimento de 3.72% con comparación con una dieta de 2 fases. Esos números, yo no creo que ninguna compañía de producción se molestaría si ustedes le dijeran que pueden ahorrarse un 4% en costos de alimento. Pueden ahorrar incluso más, de hecho. Si ustedes toman este concepto hasta su conclusión lógica y en vez, por ejemplo, de utilizar 2 fases o 3 fases en este periodo de tiempo, ¿por qué no? Sí tener más fases. Sé que hay cuestiones prácticas que podrían objetarse al respecto, pero las abordaré brevemente. Sí, tenemos al grupo de Hochschild y su grupo que alimentó con 2 alimentos, pero los mezclaron. Uno era de alta energía y baja proteína en la dieta, otra de baja energía y alta proteínas. Sí, los mezclaron utilizando un programa de 14 fases hasta 42 días, aumentando el peso corporal, sí, el rendimiento de carne de pechuga, y no hubo diferencia en la tasa de conversión alimenticia, pero sí tuvieron más carne en pechuga y más peso corporal. De modo que existen algunas enormes ventajas que se pueden obtener como resultado de adoptar este enfoque. Yo la forma en la que recomendaría que hicieran esto sería tener un sistema de mezclado. En esta imagen de la izquierda vemos diferentes alimentos que pueden ser vaciados en una tolva, se pueden pesar en la máquina o en las máquinas, se pasan a una mezcladora
y luego sí se llevan a la línea de producción del alimento. No es como si fuera cirugía a corazón abierto. Sí requiere más tecnología, definitivamente este sistema de mezcla, pero si pueden ahorrar el 4% de sus costos de alimento, probablemente quisieran considerar hacer este cambio de nuevo. Sí, tienen que invertir un poco de dinero, sí, para obtener el resultado que están buscando. Muy bien. Quisiera sencillamente hablar del split feeding o alimentación separada, que significa alimentar con diferentes dietas. En el caso de gallinas ponedoras en diferentes horas del día. En el momento en que el cascarón, vaya, ¿a qué hora ponen los huevos las gallinas? Típicamente por la mañana, ¿están de acuerdo? Bueno, la ovulación o la liberación de la yema que va a producir el siguiente huevo, eso tiene lugar aproximadamente al momento de la ovulación. Y luego, sí, el huevo utiliza albúmina, genera la membrana del cascarón y finalmente el huevo termina en la línea sí, el cascarón en donde se deposita el calcio. Pero durante un periodo de 6 años, de 6 horas, perdón, en el día, el ave no depone mucho calcio. Existe, digamos, un proceso más lento. Durante casi 12 horas no se requiere mucho calcio para esa ave. ¿En qué momento alimentamos con calcio? Típicamente de manera permanente, ¿están de acuerdo? Pero si alimentáramos bajos niveles de calcio por la mañana, por ejemplo, y altos niveles de calcio en la noche, porque la mayor parte de la formulación o formación del cascarón y deposición se dan durante la noche, entonces se alimentan poco en la mañana y más en la había calcio en el torrente sanguíneo que viene del intestino y eso reduciría por la mañana la necesidad de movilizar hueso. Al movilizarse el hueso, el calcio es almacenado junto con el fósforo, sí, en una molécula de hidroxiapatita. Y existe mucho fósforo al movilizar el calcio. De modo que no solo estarían haciendo más débiles los huesos al movilizar calcio de óseo necesariamente en esas horas y aumentar su excreción de fósforo también. Entonces, algunas estrategias que pueden utilizar, en otras palabras, son alimentación a medianoche, aumentando el tamaño de partícula de calcio de tal forma que permanezca más sí, en la molleja durante más tiempo, alimentar durante más horas en el día y con las aves modernas. Probablemente eso funciona bien, pero yo tendría algunas inquietudes o preocupaciones si aumentaran el largo del día, del periodo, porque cualquier periodo de más de 14 horas puede dar como resultado fotorrefractoriedad, sí, lo cual significa que los aves dejarían de responder a la luz y al aumentar la luz del día y podrían tener problemas de persistencia. O sí, utilizar la alimentación separada, que es lo que les digo yo, con dos dietas diferentes a diferentes horas. Tiene muchos beneficios la alimentación por separada, incluyendo mejores huevos, menor ingesta de alimento y menor excreción de nutrientes. Muy bien. Ahora quisiera hablar un poco acerca de parte de la investigación que yo he hecho con el sistema de alimentación de precisión y que tiene que ver con la cantidad adecuada de alimento al animal adecuado en el momento adecuado. ¿Cómo funciona este sistema con el que yo he trabajado y que he investigado? El animal ingresa a la estación que ven aquí. Se cierra una puerta detrás del ave y en ese momento sí se activa un tag o etiqueta de radiofrecuencia ID o RFID. En ese momento, como resultado del tag, que es de RFID, sabemos qué animal es y sabremos que necesitamos darle de alimento a este animal. En el caso de reproductoras personas, nada más comparamos sí, el peso corporal porque se pone o se sitúa el animal en una báscula de precisión. Si pesa menos del peso objetivo, necesita comer. Entonces, en ese caso, como necesita comer algo, le damos acceso a alimento y luego la sacamos de la estación de alimentación. Si no necesita sí, más alimento, que es muy común entre las reproductoras personas, bueno, no le damos alimento y la sacamos de ahí. Y con eso nos volveremos mucho mejor para manejar nuestra parvada, sobre todo si, como resultado de esta estimulación sí, con un CV de 1% en el peso corporal y 100% de aves con un 3% del peso corporal promedio o necesario.
Con las estaciones de alimentación de precisión o con precisión, sí hicimos una investigación de los requerimientos o sea, de pollitas o ponedoras. Se ha hecho mucho trabajo en lo que respecta a gallinas adultas, mucho menos se ha hecho en, sí, pollitas de reemplazo. Nuestro objetivo fue determinar el impacto de los niveles de aminoácidos balanceados dietéticos durante, sí, la crianza en la producción temprana de huevos. Utilizamos una regresión de respuesta. Una regresión de respuesta de dosis no lineal, seguramente conocen el modelo de Venn-Stick, que es el que utilizamos para estimar los requerimientos, de modo que básicamente seguimos el principio que mencionamos aquí. Al aumentar la cantidad de aminoácidos, van a obtener ustedes una respuesta positiva, ya sea peso corporal o el tamaño del cuerpo durante la crianza. O sea, no estamos todavía, digamos, analizando la producción de huevo. Pero una vez que se alcanza el requerimiento, sí, ya no hay una respuesta mayor. Se estacionan ahí. De modo que esas son las dos partes del modelo lineal. El modelo, sí, de alimentación fue una estación de alimentación precisión multialimento, sí, dando un alimento a las aves en cada estación, pero la estación de este tipo es excelente para estas investigaciones. En este caso, usemos de hecho al final 4, sí, para determinar también con estas estaciones qué tenía que comer el alimento. Con 6 dietas isocalóricas de 60, 70, 80, 90, 100, 110, desde luego de controles de 100, sí, y formulamos dos niveles de aminoácidos recomendados para las aves con 2 cepas. Vamos directamente sí, a lo que nos interese. Perdón, quiero mostrarles cómo es este sistema. Del lado izquierdo, en el ejemplo 1, estamos controlando el acceso a una dieta específica. Si se prende la luz únicamente en uno de los alimentadores, esta ave tiene una opción sí, de 4 diferentes dietas. Los alimentadores tienen una báscula de forma tal que nosotros podemos medir qué tanta ingesta de alimento existió. La conclusión final de este estudio fue que no existe una diferencia si en el peso corporal a 17 semanas o la edad del primer huevo, o la producción de huevo temprano, la que de huevo, aun cuando las pollitas de reemplazo fueron alimentadas únicamente con 60% de los niveles de aminoácidos recomendados por el productor. De modo que hay una oportunidad de grandes ahorros para los productores, reduciendo los niveles de aminoácidos ahí necesarios, reduciendo los costos, las excreciones y reteniendo la productividad. Ahora bien, esto aquí no hablamos nada acerca de lo que se necesita del periodo de postura, pero de engorda o crianza. Estas son las recomendaciones, sí, y aparentemente son bastante altas. Hablar un poco acerca de la aplicación del modelado de crecimiento. Existe una fórmula que voy a compartir con ustedes. No se intimiden con tantas letras y números, no, pero tiene 3 excelentes parámetros en esta fórmula. G, I y B. G, B, I. G, que quiere decir gain o ganancia, es la tasa de ganancia o la cantidad de ganancia. La cantidad de ganancia que genera un animal o que crece durante la fase de crecimiento de engorda. La I representa el punto de inflexión o el momento en el que dejemos de incrementar, o sea, la tasa de ganancia. Sí, y la B es la tasa o el índice. Tenemos un alto B si tenemos, por ejemplo, un peso maduro que se alcanzó al momento de llegar a la edad adecuada. Eso es importante porque voy a hacerlo un poco más complicado aquí. ¿Y por qué? Porque en el caso de reproductoras pesadas, o sea, una fase no basta. Ustedes mismos seguramente sí, podrían haber sido sí, personas pubertas. Lo mismo sucede con los pollos, con las gallinas. Crecen y la mayor parte del cuerpo de un animal o de un humano, o sea, tiene un nuevo refuerzo de crecimiento. Bueno, con el desarrollo del tracto reproductivo, por ejemplo, en el caso de las gallinas, y alguna grasa asociada con ello y otros factores. Pero existen 3 fases, en otras palabras. Sí, y voy brevemente a mencionarlas porque si no se me va a acabar el tiempo.
Esto que ven aquí es el mismo modelo de crecimiento que nosotros utilizamos referido a reproductoras pesadas. Se los muestro por una razón. Quiero que entiendan ustedes la aplicación de este modelo al llegar a ella. Tenemos tres fases en este modelo. Una anaranjada, que es la fase 1, la fase 2, que es la de pubertad, y la 3, que es la fase, sí, que es post-pubertad en las gallinas reproductoras pesadas, que aparecen indicadas como traslapadas porque se traslapan, no son discretas, no son separadas necesariamente. Si una empieza antes de que termine la otra o la anterior típicamente, por eso se traslapen. Y los coeficientes de este modelo representan la cantidad de ganancia, la tasa y el tiempo en el cual esas cosas o estos eventos ocurren. Hicimos un estudio con reproductoras pesadas analizando lo siguiente. Queríamos alejarnos sencillamente de comparar tratamientos discretos, sí, trayectorias de peso corporal discretas, tratando de optimizar sí, los targets u objetivos de peso corporal. Utilizamos sí, los coeficientes del modelo como parámetros, como una variable continua con la cual pudiéramos hacer la optimización. Tuvimos un arreglo de tratamientos factorial de 2 por 5 con dos aumentos de ganancia de peso corporal pervuertal de la G1, que fue la primera fase, y 5 niveles de avance en lo que respecta a la fase de punto de inflexión. Sí, sencillamente ese punto de inflexión lo aplicamos un poco más temprano. Evaluamos su desempeño de 0 a 42 semanas y hicimos un análisis económico. La progenie, también en ella queremos ver si sucede algo, porque había evidencia de que lo que nosotros alimentamos a las reproductoras, o sea, es importante para los pollos de engorda. Evaluamos los pollos de engorda hasta los 35 días de edad y hicimos también en ellos un análisis económico. La línea negra que ven aquí son los targets o objetivos recomendados para reproductoras pesadas. Y como tenemos mucha evidencia en el caso de que las reproductoras pesadas o de repente no son suficientemente engordadas o no están suficientemente gordas como para empezar a reproducirse porque no se las alimenta eficientemente, lo que hicimos fue analizar tratamientos que hicieran posible que las aves ganaran más peso antes de la madurez sexual, tratando de obtener un poco más de masa corporal y una mejor musculatura en esos aves. Es esto lo que encontramos en las curvas o lo que representan las curvas. Y al hacer, por otro lado, el análisis económico, vimos que la curva más agresiva era sencillamente la mejor. Este es un margen diferencial entre el costo de pollitos y pollas de reemplazo. Sí, y vimos que se desplaza el crecimiento al punto más temprano y también el crecimiento es mayor en la primera fase. Realmente eso no nos sorprendió, pero existen algunas importantes implicaciones en cuanto a cómo alimentar a las reproductoras pesadas en el mundo real. Utilizamos dos edades maternas, una de 42 semanas, sí, gallinas de 42 semanas que resultaron más rentables, lo cual probablemente no les sorprenda mucho a ustedes. Y de nuevo, sí, el tratamiento más agresivo es aquel que también nos dio sí, los mejores resultados con pollos de engorda, porque crecieron mejor esos pollos de engorda, pero también porque el costo de los pollitos se tomó en consideración. De modo que la conclusión final es que el escenario de crecimiento más agresivo, que aparece mostrado en morado oscuro, es el que nos dio los mejores resultados económicos. En el caso del producto de incubación, sí, en el caso de productores de pollos de engorda y la cadena de suministro de su conjunto. Lo último, sí, de lo que quiero hablar y lo quiero ver muy brevemente es que tienen que estar abiertos sí, a esto. Miren, use esta diapositiva de la chiripa, sí, algo que sucede por casualidad, algo que sucede y que no era su intención que sucediera, a veces porque cometió un error o a veces sencillamente porque se les ocurrió analizarlo, pero es eso lo que sucedió en el caso de la fertilidad en reproductoras pesadas. La fertilidad está reduciéndose dramáticamente en los Estados Unidos y Canadá, perdón, no sé qué pase aquí en México, pero en Canadá y Estados Unidos está reduciendo dramáticamente la fertilidad, pero lo que encontramos es que cuando alimentamos, si hicimos comparaciones de alimentación comercial y otra de presión, y encontramos que aquellos que habían sido alimentados con presión tenían una mejor fertilidad, sin sí, el spiking. Ajá. De modo que hicimos una prueba
hicimos una prueba para compararlo. Y de hecho esto fue de pura chiripa, era parte de otra prueba. Sí, fue una comparación, o sea, post-eclosión. Y para darles el contexto, estamos hablando aquí de Estados Unidos y Canadá que no están alcanzando los índices de incubabilidad. Sí, y nos preguntamos qué podría pasar si mejoráramos la incubabilidad sin hacer spiking en los gallos. Sí, teníamos machos muy pesados que no pueden aparearse bien y los que son muy ligeros no tienen la energía para aparearse o para reproducirse. Y típicamente, o sea, tendrás que reemplazar a gran parte de la parvada. Sí, no voy a entrar en los detalles, pero comparamos sí, diseños sí, de precisión contra los comerciales reproductoras pesadas. Los hembras y los machos sí tenían el peso recomendado y teníamos un grupo de hembras o de gallinas porque con el sistema de presión de alimentación, para hacer el cuento corto, sí, las no ponen bien huevos, o sea, porque las alimentamos más frecuentemente a las ponedoras. Queríamos, por lo tanto, una comparación justa con algo que supiéramos que sería tenían una trayectoria de peso corporal más óptima. No voy a entrar en los métodos de esta prueba, pero la alimentación presión aumentó la uniformidad de los gallos, sí, reduciendo el SB más de 8 a 4.8 sí, durante la fase de reproducción. Algunos de los gallos salieron, o sea, como resultado de fluctuaciones, o sea, de su peso corporal. Tuvimos compresión de alimento, o sea, mayor fertilidad en nuestras gallinas ponedoras. En las de precisión tuvimos un resultado 3% mejor, pero con el grupo de peso corporal óptimo tuvimos una mayor fertilidad en comparación con aquellos alimentados comercialmente. La conclusión de fondo tiene que ver con esta gráfica que vemos aquí. Básicamente encontramos que hay mucho dinero que se puede generar como resultado de los pollitos adicionales que van a obtener cuando utilizan la alimentación presión, aumentando la fertilidad. Y si no tienen que hacer el spiking, también habrá una mejora en la eficiencia alimenticia, sí, pero habrá, digamos, un reemplazo de gallos. Sí, no tendrán, sin embargo, que hacer spiking, o sea, y también se reducen los gastos de mano de obra. Sí, aquí tengo el cálculo, sí, en la parte, y aquí tengo el cálculo en pesos mexicanos cada dólar, porque son canadienses, es de 14 pesos. Los mensajes para llevar la formulación de elementos y su gestión pueden influir en sus utilidades. El número de fases alimenticias es importante y los datos pueden permitirles tomar mejores decisiones. Sí, y bueno, con mi sombrero, la camiseta de presidente de este congreso, quiero invitarlos a este evento de la Asociación de Ciencias Avícolas, que es la conferencia científica de la Cuenca del Pacífico. Probablemente ustedes no asistan, pero lo digo porque el año que viene, más o menos en la misma fecha, por ahí de octubre de 2026, vamos a tener una reunión en Latinoamérica, probablemente en Brasil. Por eso quiero mostrar esta diapositiva. Esta será en Macao, pero la de Brasil probablemente sí vaya. Muchas gracias por todo. Oh, I still have 5 minutes for questions. Excellent.